Buenas tardes, queridos estudiantes. En la clase de hoy vamos a avanzar dos acápites más. La cuestión de qué son los universales y si existen o no los hechos. ¿Sí? El número de clase, por favor. ¿Número? Bien. La hora anterior vimos las ventajas que tiene una posición realista y los inconvenientes del nominalismo. Ahora vamos a avanzar hacia la discusión de qué son los universales y qué naturaleza tienen. Y al respecto vamos a revisar tres concepciones, tres tipos de responder a esta pregunta. ¿Sí? A ver, entonces estamos suponiendo que los universales existen. Esa ha sido la primera pregunta. Y ahora vamos a esta segunda pregunta. Bien, en primer lugar, revisemos lo que es el realismo pluricategorial. Para entender esto, en primer lugar, recordemos la pregunta general que estamos abordando en este capítulo, y es la cuestión de ¿qué existe? ¿Qué tipos de entes existen? Y si es que la palabra existencia o el verbo existir se aplican a todos esos tipos de entes del mismo modo. Bien, entonces, el realista pluricategorial lo que dice es que la existencia de los universales no tiene nada que ver con la existencia de los individuos. Este tema nosotros lo vamos a profundizar, si no estoy mal, es en el capítulo 4. ¿El verbo existir tiene un único significado o varios? Esta posición pluricategorial está diciendo que hay varios modos de existir. Uno es la existencia que tienen los individuos, como por ejemplo la silla, esta mesa, y otra es la existencia de los universales, como la mesidad. Entonces, no es lo mismo esta existencia de entes individuales que la existencia de los universales. Este nombre viene de Aristóteles. Hay varias categorías. Si queremos enumerar cuáles son esas categorías, haríamos una lista de 9 o 10 y cada una de ellas existe a su modo. Se suelen subdividir las categorías en dos: sustancia y accidentes. ¿Sí? Los accidentes son cualidad, cantidad, espacio, tiempo, acción, pasión, posesión, posición. Me falta una más, no recuerdo cuál. La sustancia existe por sí o en sí, los accidentes existen en otros.
Y ahí tenemos nosotros dos modos de existir, dos tipos de existencia, y algo similar sucede con la existencia de los individuos y la existencia de los universales. Sería algo semejante a la cuestión en teología. Si está discutiendo un teísta y un ateo, si existe o no Dios. Si el teísta dice, Dios sí existe, pero no existe como las criaturas, sino de otro modo, entonces al ateo le resulta difícil, ¿cómo será esa existencia divina? Si no tiene nada que ver, esto hay que tomarlo en sentido literal, son como, hay un abismo infinito entre ambas existencias. No es cuestión de grado, sino de algo radicalmente diferente. No tienen nada en común la existencia de los individuos y la existencia de los universales. Ese es el primer tipo de realismo. Entonces, los universales existen a su modo. En lugar de que haya un solo tipo de existencia que comparten tanto los individuos como los universales, aquí se postulan dos tipos de existencia, totalmente diferentes. Ahora, ¿qué dice Lorenzo con respecto a esta primera variante del realismo? Recuerden, existen los universales, pero de otra manera a como lo hacen los individuos. ¿Ya? La discusión no es entre nominalismo y realismo, sino al interior de aquellos filósofos que aceptan la existencia de los universales. Lorenzo Peña critica esta primera posición. A ver, una de las cosas que objeta contra este realismo pluricategorial es que va en contra de lo que se dice en el lenguaje corriente. Por ejemplo, supongamos dos personas van a un restaurante y están revisando el menú y se hace esta afirmación: a Santiago le gustan la música de Vivaldi y, digamos, el menú 3. Bien. ¿Ok? Bien. Ahora, fijémonos, tengo aquí este verbo, gustar, verbo intransitivo. El sujeto de este verbo es la música de Vivaldi y el menú 3. Este menú es algo específico, tiene la especificación de qué plato, qué ingredientes tiene el plato. En cambio, la música de Vivaldi, esto es algo individual. Estamos hablando de una variedad, por ejemplo, digamos, corvina al ajillo. Y le pueden traer ese plato. Y la música de Vivaldi, esto es un estilo o un género de música. No está diciendo ningún concierto en particular, como podría ser, por ejemplo, las 4 estaciones famosísimas o cualquier otro concierto. Está hablando en general. Podemos tomar esto como un universal y se mezclan
tanto un individuo como este universal dentro de esta oración. Entonces, no se está haciendo esta distinción entre dos tipos de existencia. Este tipo de hablar es común en donde en una misma oración estamos haciendo referencia a individuos y a un universal. Y se les pone al mismo nivel. ¿Sí? Por lo tanto, no hay esta distinción entre dos existencias que pretende el pluricategorialista. Que en el capítulo 4 veremos si el verbo existir tiene un significado o varios. Profundizaremos en ese capítulo la cuestión de la univocidad o plurivocidad del verbo existir. Pero por de pronto esta réplica. Bueno, veamos el siguiente tipo de realismo intencional. Este realismo dice los universales existen, pero están separados de los individuos. A ver, más en concreto, están fuera del espacio y tiempo. Es el realismo que profesó Platón. Son entes inespaciales, intemporales. Recuerden, para Platón hay objetos bellos, pero aún si no existieran ellos, existiría la belleza. Y las ubicó a esas formas en otro mundo, en otra dimensión de la realidad. ¿Tienen algo que ver estos dos tipos de realismo? Hay una cierta independencia de los universales con respecto a los individuos. Aquí lo que preocupa un poco es esta cuestión de inespacialidad e intemporalidad. Lorenzo cree que al sacar los universales del espacio y tiempo, y por lo tanto considerarlos como sobrenaturales, ese hecho los convierte en entes raros. Y que precisamente es lo que da la razón para que los nominalistas tengan sospechas de su existencia. Esto da pie al escrúpulo o a la resistencia nominalista. Normalmente nos atenemos, aceptamos lo que existe en nuestro mundo empírico, movedizo. Nos resulta un poco difícil aceptar algo que vaya más allá de esta realidad. Y eso no por
por una perspectiva empirista, antimetafísica, pero creo que miraríamos con cierta extrañeza todo aquello que es sobrenatural. Finalmente, veamos la propia posición de Lorenzo, que es un tipo de realismo extensional. En esta última posición, los universales o una propiedad es lo mismo que un conjunto, una clase. ¿Sí? ¿Qué es la rojez? El conjunto de los objetos rojos. Bien. ¿Qué es la belleza? El conjunto de las cosas bellas. Se hace aquí una identificación. Es exactamente lo mismo un universal que un conjunto. Entonces voy a dar razones para que se vea la plausibilidad de esta tercera posición, que es la que adopta Lorenzo. A ver, posee una propiedad es lo mismo que pertenecer a un conjunto. A ver, si es que digo, el pizarrón es blanco, esto significa que el pizarrón pertenece al conjunto de las cosas blancas. Y voy a simbolizar ese conjunto con una B escrita con un estilo cursiva o itálica. Quieren con otra simbología. El pizarrón pertenece al conjunto de todos los X, ¿sabes qué? X es blanco. ¿Ya? Y esto es, la épsilon es de esta relación de pertenecer a un conjunto. El pizarrón es un miembro, un elemento, y aquí tengo encerrado entre llaves una oración que dice todo X, el conjunto de todos los elementos tales que ese elemento es blanco. Eso es lo que estoy diciendo. Este es el conjunto de las cosas blancas. Entonces, aquí en la primera oración estoy atribuyendo la blancura al pizarrón. El pizarrón tiene esta propiedad de ser blanco. ¿Cómo entendemos eso según el realismo intencional? Que el pizarrón es un elemento de el conjunto de las cosas blancas. ¿Okay? Entonces, nuevamente estamos aquí identificando esta relación de posesión con la relación de pertenencia a un conjunto. Ahora, por otra parte, podemos decir, existen conjuntos. Por ejemplo, esta misma clase, este curso, es un conjunto. Hay rebaños, manadas, bandadas de pájaros, galaxias, un racimo de uvas, una mano de guineos, una asociación, una cooperativa, un club, la sociedad. Todos esos son ejemplos de conjuntos. Y las propiedades de los conjuntos no son las propiedades de los individuos. Por ejemplo,
podemos decir que un rebaño es numeroso. Abreviemos así, numeroso. Pero una oveja no es numerosa. Hay cosas que decimos del rebaño, pero que no se las dicen con respecto a los individuos que lo forman. Pensemos en un equipo de fútbol, por ejemplo el Cuenca. Tiene sus integrantes, los integrantes vienen y van, cambian, se reemplazan, pero el equipo continúa su existencia. No es que cambian los integrantes y por lo tanto automáticamente cambia el equipo. El equipo sigue siendo el mismo a través de los tiempos. ¿Sí? Entonces, no podemos reducir el conjunto, sus propiedades, a meramente la suma de los individuos. Y son dos cosas diferentes. Entonces, un universal existe en, con, por los individuos. Esto va en contra del realismo intencional. ¿Sí? El platonismo, si quieren ustedes. Voy a poner aquí el nombre de Platón como un representante clásico de esta segunda posición. Si para el realismo intencional el propio ser del universal es autónomo con respecto a los individuos, aunque no hubiera individuos seguiría existiendo el universal. En cambio, para el realismo intencional, lo que es el universal está dependiendo de los individuos. Existe, aquí es cuestión de lugar, existe en los individuos, no en otro lugar, por ellos y con ellos, están juntos. Eso significa que el universal ocupa un espacio que es ocupado por los individuos. Sí. Pensemos, por ejemplo, en la propiedad de ser hombre. ¿Dónde está? Es universal. Está donde están los individuos. Por lo tanto, hay un espacio discontinuo que está ocupando el universal, ocupa una parte del espacio en donde haya un individuo que participe de ese universal hombre. O sea, no es necesario que nosotros hagamos esta separación del universal con respecto al espacio y tiempo. Y finalmente, si es que negáramos la existencia de conjuntos y por lo tanto también de universales, entonces el peligro en el que incurriríamos es el de que caemos en un individualismo. Si no existen conjuntos, entonces no habría, caeríamos en el individualismo. Voy a poner con verde. Y esto
tiene implicaciones no solamente ontológicas, ¿sí? Bueno, aquí podríamos decir, si no existen universales, entonces abrazamos el nominalismo, pero eso en la filosofía política significa que no existen colectividades, como es la sociedad, sino solamente individuos. Solo los individuos tienen derecho, la sociedad, por no ser nada aparte de los individuos, tampoco tendría derechos, y tampoco habría un bien común. Esas consecuencias pueden ser difíciles de aceptar desde una visión no individualista y que insista en la existencia de comunidades o conjuntos. Ahora, una última consideración, si es que el universal existe en los individuos y es lo que es gracias a los individuos, entonces, puesto que vemos a los individuos, también podemos ver el conjunto, que es el universal. Entonces, no hace falta que pongamos a los universales más allá de la naturaleza, y por lo tanto esto es algo que podemos nosotros constatar empíricamente. Bueno, entonces con esto acabo el tratamiento de esta cuestión de qué son los universales. ¿Pero alguna pregunta, alguna duda? ¿Alguna crítica tal vez? ¿No?